¿Alguno de ustedes siente el Espíritu de Dios? ¿Cómo está tu semana hasta ahora? La semana pasada empezamos esta serie en Apocalipsis y es tan importante para darnos cuenta dónde estamos en nuestra vida y en nuestra comunidad. Y la pregunta es, ¿estamos viviendo en los últimos tiempos? Y la respuesta es sí, sí estamos. Desde que Jesús regresó al cielo, hemos empezado, pero no sabemos cuándo es que Jesús va a regresar, pero tenemos que vivir con urgencia porque no sabemos cuándo es nuestro último día aquí y debemos de mantener nuestros ojos enfocados en Cristo. Miren ustedes lo que está pasando y la tensión en todas partes del mundo, en el Medio Oriente ahora mismo, y vamos a orar para que Dios se mueva en esa situación. Pero no nomás es allí, sino es en todas partes, es aquí, en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestro matrimonio. Quiero recordarles algo. La escritura enseña que nuestra batalla no es contra carne, sino contra principados en este mundo de maldad. Y lo que tú necesitas saber es que cada vez que Jesús está haciendo algo, Satanás está atacando. No solamente en tu vida, sino en la vida de nuestra iglesia. Si ustedes han estado en CCV, se han dado cuenta lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. El año pasado vimos más de 9,000 personas entregarle su vida a Cristo. Y antes de que sigan aplaudiendo, quiero decirles que los primeros 2 meses de este año, comparado con los 2 primeros meses del año pasado, hemos visto 3 veces más el número de bautizos solamente este año. ¿Piensan que eso hace enojar a Satanás? ¿Piensan que eso hace a Satanás enojar lo que está pasando con los revivamientos en todo el mundo? Efectivamente, eso pasa. Así que mantengamos nuestros ojos enfocados en Cristo y sigamos predicando a Cristo en todas partes. Y eso es lo que vamos a continuar haciendo en esta iglesia. Fue recordado esta semana, fui a visitar a una tía de 90 años y ella quizás no tenga mucho tiempo ya en este mundo, pero ella ha pasado por tantas cosas difíciles y ha sido tan fiel y ha mantenido sus ojos puestos en Cristo. Cuando yo estaba en mi escuela, ella me mandaba cartas motivándome para que mantuviera mi relación con Cristo. Así que no importa qué estás pasando en tu vida, todos necesitamos mantener nuestros ojos enfocados en Cristo. Así que todas las cosas funcionan para bien para aquellos que aman a Cristo. Dios está haciendo cosas buenas en nuestras vidas y va a continuar haciéndolas. Así que quiero orar por lo que está pasando en el Medio Oriente en este momento y quizás en tu vida. Oremos juntos. Padre, queremos pedirte por paz. Pedimos por lo que está pasando en el Medio Oriente. Pedimos por nuestros misioneros, por protección, por vidas inocentes, que tú cuides de nuestro ejército y te pedimos por su seguridad y que te pedimos por nuestros líderes para que tengan sabiduría y por nuestra iglesia, que nos protejas y que cuando haya caos, que podamos caminar en paz, que no tengamos miedo, sino tengamos fe y nuestros ojos estén enfocados en ti y que continuemos alabando tu nombre en nuestro mundo. Pedimos esto en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Vamos a continuar con la segunda semana de Apocalipsis y aquí está con nosotros nuestro pastor Dave Stone. Démosle un aplauso.
Diferentes cosas tienen la manera de captar nuestra atención. Tal vez por la mañana sea un sonido de tu teléfono que te despierta de un sueño profundo, o tal vez una voz que escuchas detrás de ti en una habitación llena de gente y reconoces esa voz pertenece a un familiar que te ha sorprendido. Recientemente conocí a una señora que estaba emocionada de decirme que escucho todos tus sermones en línea. Y cuando ella dijo eso, me hizo sentir muy bien, pero luego añadió, los escucho mucho por la noche, ya que me ayuda a dormir. Y yo pensé, sabes que te estoy escuchando, ¿verdad? Bueno, ella rápidamente trató de arreglarlo y dijo, quiero decir que tu voz es tan relajante. Es un cumplido. Y yo pensé, ¿en qué planeta sería eso un cumplido para un pastor diciendo que mi predicación es simplemente un ruido de fondo para ayudarla a irse más rápido al país de los sueños? Pero diferentes cosas captan nuestra atención, tal vez un sonido, una voz o un diagnóstico que tu médico te da, que te hace cambiar tu dieta o comienzas una rutina de ejercicio. Pues hoy vamos a ver a nuestro Señor Jesús recurrir al uso de palabras para captar la atención de algunas iglesias del primer siglo. Va a darle palabras a 7 iglesias que son importantes para captar su atención. Vamos a recorrer 7 iglesias que existían en el año 90 después de Cristo. Y vamos a ir a Apocalipsis 2 y 3. Y la semana pasada aprendimos que Apocalipsis fue escrito para prepararnos, no para asustarnos. Y Ashley hizo una pregunta al final del servicio. Si mañana estuvieras delante de Jesús, qué desearías haber hecho hoy? En Apocalipsis 2 y 3 nos va a llevar por un viaje geográfico. Vamos a visitar 7 iglesias, 2 de ellas Dios les va a dar su aprobación y a 5 de ellas Dios las va a reprobar. Son una especie como de evaluación de desempeño que va a ser de esas 7 iglesias. Pero hay una palabra que quiero llamar su atención a estas 7 iglesias y es la palabra yo sé. Jesús dice yo sé. Es que él está revelando una observación de que él tiene una relación personal con estas iglesias. Y, y porque él compró a su iglesia con su propia sangre. Voy a ponerles un mapa aquí en la pantalla y vamos a empezar cronológicamente. Primero vamos a iniciar con la iglesia de Éfeso. En el capítulo 2 y 3 dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes tolerar a los malvados. Sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y has sufrido por causa de mi nombre y no te has cansado. Has pasado por cosas difíciles. ¿Alguna vez has estado en una evaluación de desempeño y empieza muy positiva y de pronto el evaluador añade esta palabra que dice, pero, y tu corazón pues se hunde porque la conversación toma un giro inesperado? Y eso fue lo que pasó aquí. Jesús continúa hablando y dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. En otras palabras, son una gran iglesia, excepto por una pequeña detalle. Han olvidado a aquel que es la cabeza de la iglesia. Ustedes me aceptaron como su Señor y Salvador, pero ahora ya no soy su primer prioridad. Yo tengo un amigo que su nombre es John y su jefe le pidió que hiciera algo poco ético y John le respondió a su jefe y le dijo, no lo voy a hacer. Y entonces el jefe tomó una pausa y le dijo, bueno,
creo que ya no somos los número uno en tu vida. Y John lo miró y le dijo, tú nunca lo has sido. Dios es primero y mi familia es segundo y este trabajo es tercero. Escuchas eso y piensas, bueno, eso podría haberle costado su trabajo. Probablemente sí. Pero ¿dónde está tu lealtad? ¿Lo dijiste en serio cuando afirmaste que Jesús sería el Señor de tu vida? Esto puede pasar en el 2026. La iglesia se puede convertir en una oportunidad para hacer contactos con clientes en vez de adorar al Dios del universo. Yo estoy tratando de usar un emoji o un icono para cada iglesia y para Éfeso conseguí el emoji congelado porque ellos eran doctrinalmente sólidos pero espiritualmente congelados. Sus corazones se habían enfriado para Cristo. ¿Es ahí donde tú te encuentras? La segunda iglesia es la iglesia de Esmirna. Y anímense, porque ellos estaban. Esta es una de las dos iglesias cuya evaluación divina tuvo más aspectos positivos que negativos. De hecho, Jesús no dijo nada negativo. No ofrece un plan de mejora, simplemente ofrece ánimo, pero no corrección. Esmirna tenía mucha persecución y pobreza y les pidió que se mantuvieran firmes en medio de este sufrimiento. Mire lo que dice: yo conozco tus aflicciones y tu pobreza, pero eres rico. También conozco la calumnia de los que dicen que ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que están a punto de sufrir. Te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para probarlos y sufrirán persecución por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Lo que resalta de Jesús en su evaluación es que han experimentado sufrimiento, pobreza y persecución y sin embargo han permanecido fieles. Para cualquiera de ustedes, ¿describe su vida en los últimos años en una temporada de sufrimiento, apenas logrando llegar al fin de mes, soportando persecución o burlas en el trabajo por causa de tu fe o luchando por una enfermedad? A lo largo del Nuevo Testamento y en el libro de Apocalipsis son palabras de ánimo, inspiración y aliento para recordarnos que este mundo no es nuestro hogar. Tú sabes que va a ser cada vez más difícil ser seguidor de Cristo. En Primera de Pedro 5:8 dice: manténganse alerta, estén vigilantes. Su gran enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse alertas. Es algo muy vívido, es un mensaje muy vivo y realista. Cuando ustedes eran un niño, ¿se acuerdan que estaban demasiado cerca de una fogata o de una piscina? Tus padres podrían haber estado hablando en tono normal, pero en un instante todo cambia. Hey, mucho cuidado, estén alerta, están muy cerca de la orilla. Y yo creo que es lo que está pasando aquí. Cuando yo estaba en mis años 30, yo acepté un trabajo para hablar en unas empresas y en realidad eran 8 ubicaciones diferentes. Ellos tenían un pequeño avión donde viajaban el presidente, el vicepresidente y yo con ellos para hacer nuestras presentaciones. Y una noche regresamos de Louisville y el piloto me dijo: hey, ¿quieres venir a la cabina conmigo? Y yo dije: claro, me encantaría. Yo juego videojuegos, así que voy a estar feliz de ayudar. Pero era fascinante ver todo desde esa perspectiva. Después del despegue me sentí tan cómodo que hasta me desabroché el cinturón. Por unos minutos después, Chop me dijo que estaríamos en una turbulencia por algunas tormentas cercanas y que debía de abrocharme el cinturón. Yo no me lo puse y en un minuto más tarde caímos en una bolsa de aire y mi asiento literalmente se levantó como 2 pulgadas y mi cabeza chocó con el techo metálico. Y Chop me miró y me dijo: te dije que te abrocharas el cinturón. Y
y esta vez lo ajusté tan fuerte que casi me corté la circulación de mi cintura. Le dije, ¿sabes qué? Aterrízanos rápido, por favor. Chop, chop, por favor. Y cuando Pedro le dice a la comunidad cristiana, manténganse alertas, es como decir, abróchense el cinturón. Y cuando dicen, estén vigilantes, es como decir, les dije que se abrochen el cinturón. Pedro quiere que estemos preparados para temporadas de sufrimiento y periodos de persecución, y eso tú tienes que estar alerta con eso, y eso es lo que Jesús está haciendo aquí en Apocalipsis. Él está diciendo que se va a poner difícil, pero que mantengamos la perspectiva eterna. Cada semana tus pastores te vamos a estar advirtiendo que te pongas el cinturón, que estés preparado, porque cada vez va a ser más difícil ser cristiano. Pero cuando todo este polvo apocalíptico se asiente, asegúrense de estar de pie con Jesús. Jesús observa que la iglesia de Esmirna atravesó esa temporada de sufrimiento y mantuvo su fe porque fueron fieles. Para Esmirna, escogí dos emojis, dos iconos, el pulgar hacia arriba y el fuego, por la manera en que atravesaron pruebas ardientes y aún así alabaron al Señor. ¿Es aquí donde tú te encuentras? Aquí está la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. Y dice, yo sé dónde vives, donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, permaneces fiel a mi nombre. No renunciaste a tu fe en mí, ni siquiera en los días de Antipas, mi fiel testigo, quien fue ejecutado en tu ciudad donde vive Satanás. Antipas fue un mártir de la fe. El emperador lo hirvió vivo y así fue como murió. La referencia dice que el trono de Satanás es que en la iglesia en la ciudad de Pérgamo había un enorme trono para Zeus o Zeus. Entonces tenemos a Zeus, tenemos a César, todas estas entidades que ellos adoraban. Entonces cuando el sol bajaba o subía, le pegaba al altar y le daba una sombra sobre toda la ciudad. Y es por eso que le decía la ciudad donde vivía Satanás. Sin embargo, tengo unas cosas en contra de ti, refiriéndose a que tenían inmoralidad, tenían idolatría y falsa doctrina. Entonces en el versículo 16 les dice, arrepiéntanse pues. Jesús los estaba invitando al arrepentimiento. Y este es un tema que vemos repetidamente en todas las iglesias. Para Pérgamo, yo escogí este emoji de como en sus manos hacia arriba, así como, ¿y qué vamos a hacer? Es como el padre que excusa la desobediencia del hijo diciendo, los niños son niños. O la esposa que excusa la infidelidad de su esposo diciendo, los hombres son así. O la iglesia que siempre habla de gracia, pero nunca de arrepentimiento. O el pastor que siempre predica del cielo, pero nunca menciona el infierno. La imagen que se pinta de Pérgamo no es halagadora desde la perspectiva de Dios. Es una iglesia de compromiso que ha decidido poner primero a la cultura. Se cedió ante la cultura. La siguiente es la iglesia de Tiatira. Dice, yo conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y ahora haces más que al principio. Y empieza muy positivo hasta que utiliza la palabra sin embargo. Era como muchos cristianos imprudentes en su amor, cerrando los ojos ante el pecado en la iglesia en lugar de confrontarlo.
Y luego continúa diciendo, pero tengo esto contra ti. Toleraron pecado continuo y no se arrepintieron. Aceptaron una falsa doctrina que desviaba a las personas. Eran fuertes en el amor y servicio, pero cuando se trataba de confrontar a los falsos maestros o exigir moralidad y santidad en los líderes, eh, eso era más un deseo que una expectativa bíblica. Entonces, para Thyatira, escogí el emoji de un gato callejero, porque esta iglesia no tenía límites morales, y yo les prometo que Ashley no me pidió que usara este gato, ¿ok? Era una mentalidad de haz lo que quieras y lo que te haga sentir bien. Y para algunos de ustedes, quizás ahí estén y no tengan esos límites morales. Es aquí donde tú te encuentras. La quinta iglesia fue la iglesia de Sardis. Miren lo que dice. Yo conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. En otras palabras, has engañado al público, pero no me engañes a mí porque yo sé lo que debo de buscar. Yo conozco las verdaderas señales de salud. Él continúa diciendo que su reputación era impresionante, pero había muchos espectadores, pero era solo una fachada. Dicho de otra manera, los líderes estaban dormidos al volante, estaban espiritualmente muertos. Miren lo que dice el versículo 2. Despierten, fortalece lo que queda y está a punto de morir, porque no he llamado tus obras perfectas delante de Dios. Sardis tenía una gran reputación. Sardis era la iglesia más grande en ese momento. Ellos lo tenían todo, tenían una página impresionante, había tráfico de burros y camellos después del servicio, múltiples sedes abriéndose por todas partes. Otras iglesias venían a Sardis para aprender cómo hacer iglesia, pero Jesús dijo, ¿saben qué? No, realmente están muertos. Y Sardis quizás leyó esta carta y dijo, no, de seguro está equivocada la dirección. Y Jesús dijo, no, estoy mandándoles esta carta a ustedes porque estaban tan ocupados haciendo el trabajo que olvidaron al Dios de la obra. Y Jesús les dice con convicción y con amor, despierten. Se han quedado dormidos al volante aquí en Sardis. ¿Por qué elegiría estas palabras? Cuando Jesús nació, Sardis era una de las ciudades más grandes del mundo. Pero cuando se escribió Apocalipsis, estaba en una fuerte decadencia. Sardis estaba construida sobre una montaña a 1500 pies con una acrópolis, como una fortaleza, rodeado por 3 alcantilados. Se consideraba inconquistable y sin embargo fue derrotada no solo una vez, sino varias veces. ¿Cómo? No por un asalto aéreo, ni por una invasión dramática, ni porque sobornaron al guardia de la puerta. Las 2 veces fue porque el guardián se quedaron dormidos y los enemigos simplemente escalaron y conquistaron la ciudad. Así que las palabras de Jesús, despierten, fue un recordatorio humillante. Sardis no cayó porque fuera débil, cayó porque no estaba vigilante. Se habían quedado dormidos y esa es una advertencia para todos nosotros. Despierten, van a cometer el mismo error. Sardis tenía un gran pasado, pero se había quedado en sus laureles. La muerte llega cuando los recuerdos del pasado superan la visión del futuro. Y que sea es una advertencia y una lección para todos nosotros que estamos aquí en esta iglesia. Nos está bendiciendo de una manera increíble. Nunca había visto este tipo de bendición en ninguna otra iglesia. Y nos ayuda con crecimiento y nos bendice. Pero yo quiero decir que soy agradecido de ser parte de una iglesia
que más importante que los números es alabar el nombre de Cristo. Y Sardis encontró su propósito en su tamaño y en sus programas, pero mientras tanto su fe se estaba apagando. Entonces, para Sardis escogí dos emojis, el de la calavera, porque Jesús dijo que estaban muertos, y el de dormido, porque Jesús les dijo despierten. ¿Es aquí donde tú te encuentras en este momento? Tenemos dos iglesias más que visitar. La sexta iglesia es la iglesia de Filadelfia. Esta es la segunda iglesia de 5 estrellas de estas 7. Jesús dijo que era una pequeña y eran débiles según los estándares del mundo, pero para Jesús no le importó porque era una gran iglesia ante sus ojos. Dijo, yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Sé que tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y esta iglesia se mantuvo firme ante cualquier problemática y guardó su corazón para Jesús. Ellos están viviendo para Cristo. Entonces, para Filadelfia, yo escogí dos emojis, uno con el pulgar hacia arriba y el otro con un brazo como un bíceps, como un gato fuerte. Porque cuando el mundo pensó que esta iglesia era débil para los ojos de Cristo, que en realidad son la única opinión que vale la pena, para él eran fuertes, porque no negaron el nombre de Jesús. Fueron fieles a la palabra de Dios. Y yo quiero estar seguro que ustedes escuchan esto, que hay poder en el nombre de Jesús. Ellos eran valientes y no comprometieron su fe porque su fuerza estaba en Cristo. Es aquí donde tú te encuentras. Y me encantaría que termináramos aquí, termináramos en una nota alta, pero tenemos una parada más. La séptima iglesia es la iglesia de Laodicea. Ellos eran ricos y confiables y autosuficientes. Laodicea era una de las ciudades más ricas del Imperio Romano. Ellos tenían teatros, grandes mercados, sistemas de acueducto de agua. Ellos traían el agua caliente de los termales y luego traían el agua fría de las montañas. Y esto los hacía sentir que ellos tenían todo lo que necesitaban. Y la verdad es que era impresionante esta ciudad, pero en realidad para el momento que el agua llegaba a ellos, llegaba tibia. El agua no llegaba ni fría ni caliente, llegaba tibia. Y eso es lo que Jesús usa para hablarles a ellos y les dice, miren, yo conozco tus obras, no eres frío ni caliente, ojalá fueras uno o el otro, pero porque eres tibio y no frío y no caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Te voy a vomitar. Entonces, cuando Jesús dijo a este grupo de cristianos ricos e independientes en la Odisea, esa analogía debió caerles como una tonelada de ladrillos. El problema es que tenían suficiente Jesús para sentirse espirituales, pero no lo suficiente para convertirlo en el centro de sus vidas. Y eso es una persona tibia. Eso hacía a Jesús que quisiera estar nauseabundo. Y yo quiero estar seguros que nosotros entendemos que no podemos caer en esta trampa del 2026, porque
la iglesia estaba enfocada en lo que tenían en vez de estar enfocados en quién tenían, que era Jesús, porque Jesús es todo lo que tú necesitas. Y yo me puedo identificar con este problema porque muchas veces podemos encontrar identidad en lo que hacemos y en las cosas que tenemos en vez de mi relación con Cristo. Y para Laodicea, yo escogí 3 emojis. No eran calientes, ni eran fríos, eran tibios, lo cual resultó en que Jesús fuera a vomitarlos y les doliera su estómago. Y mi pregunta para ti es aquí donde tú te encuentras. Hemos visto las 7 iglesias que de alguna manera nos representa a cada uno de nosotros. ¿Alguna de estas iglesias te identificas con ellas? Por favor, tomen una foto de esto y es un resumen de todo este capítulo. ¿Dónde te encuentras tú con tu fe actual? ¿Cuál iglesia es la que tú te identificas? Durante muchos años, mi madre nos dio unos regalos muy interesantes, pero también llenos de amor. Un año, mi madre miró un comercial en la televisión de un martillo de emergencia color anaranjado. El comercial mostraba una persona que iba manejando en su carro y tuvo un accidente y se cayó en un lago y el auto se empezó a hundir en el lago y el hombre quería salir y la puerta no se abría y las ventanas no se bajaban mientras que el auto se hundía en el lago. Entonces el chofer calmadamente sacó el martillo anaranjado de emergencias y le pegó a la ventana y casualmente salió nadando salvo a la orilla. Entonces mi mamá miró el comercial y dijo, yo tengo que comprar algunos de esos martillos. Entonces esa Navidad, todos los hijos, todas las hijas, todos los nietos, se les amaneció este martillo de emergencia anaranjado y ese es mi madre. Y entonces nosotros pensamos que era más eficiente simplemente recordarnos que deberíamos de manejar en la carretera en vez de caernos en un lago. Pero bueno, el punto es de que cada Navidad mi hermano y yo decíamos, va alguien a cruzar un puente en las próximas horas. Todos tienen con ustedes el martillo anaranjado de emergencias y todos gritaban, sí, sí lo tenemos. Y mi mamá decía, son ustedes terribles y se iba. La idea es que mi madre nos quería traer advertencia y vida. Y la verdad es que ese martillo anaranjado no era para contra emergencias, era de amor, era para que tuviéramos vida. Y estas palabras de advertencia en el libro de Apocalipsis son realmente lo mismo. Es un martillo anaranjado de emergencia que nos está invitando a ser salvos, a estar alertas. Y Jesús nos quiere despertarnos, que nos arrepentamos. Él quiere que tengamos vida en abundancia. Entonces, siempre que miro ese martillo anaranjado, recuerdo que mi madre me ama y me quería advertir. Y yo quiero que cuando ustedes lean Apocalipsis, se den cuenta que Jesús los ama y quieren que estén preparados. Y es una llamada de advertencia, porque Dios no quiere que la iglesia se hunda calladamente en un lago. Dios quiere que vivamos nuestras vidas en abundancia y este capítulo termina con una llamada al arrepentimiento para que reconecten su vida a Cristo. Y dice, a los que amo los reprendo y disciplino.
Así que sé ferviente y arrepiéntete. Aquí estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con esa persona y ella conmigo. En esa época, tener una comida con alguien era era un indicador de querer tener una relación personal con alguien. Miren, quiero enseñarles una fotografía muy común en el pasado. Es una imagen de este versículo que les acabo de leer, donde Jesús está tocando a la puerta, pero un detalle muy interesante que muchos eh, no observaron fue el hecho de que la puerta no tenía un cerrojo de entrada. Eso significa que no se podía abrir la puerta desde afuera. El punto es de que Jesús está tocando a la puerta de tu corazón, pero eres tú el único que puede abrir esa puerta e invitar a Jesús a entrar contigo. Él te está tocando, te está pidiendo entrar, pero no te va a forzar. Eres tú el único que puede abrir esa puerta y permitir que Jesús entre a tu vida. Tienes que considerar que Cristo murió por ti en la cruz, te ama profundamente, quiere una vida eterna para ti y te invita a que lo recibas en tu vida, seas bautizado en su nombre. Así que si gustas, al final quisiéramos hablar contigo, orar contigo. Y la gente pregunta, ¿qué está pasando con este mundo? Y yo les voy a decir qué es lo que está pasando, que el mundo va a terminar donde todas las rodillas se arrodillan ante Cristo y cada lengua proclame que Cristo es Dios y es el Señor. Así que ustedes, o quizás, o tú te adelantas o Cristo viene, pero ¿estás listo? Estamos viviendo en los últimos tiempos. Y la pregunta es, ¿estás tú viviendo en los últimos tiempos? La vida es un vapor, está aquí ahora y mañana ya no está. No hay una promesa, no hay una promesa de mañana. ¿Sabes que va a haber 7, 8 de los que están aquí reunidos el día de hoy que no van a estar presentes la próxima semana? No es que yo quiera hacer o arruinar este momento, pero es simplemente las estadísticas que así va a suceder. Y tenemos que darnos cuenta que estos son nuestros últimos días o nuestros últimos meses o años. Así que, ¿cómo deberíamos de vivir? Deberíamos de poner a Cristo en el centro y deberíamos de arrepentirnos. Y si nuestro corazón se ha enfriado, es tiempo de volverlo a calentar para Cristo y poner a Cristo en nuestro centro y enfocar nuestros ojos en Él. Así que no podemos seguir jugando a la iglesia. Tenemos que estar emocionados por Cristo. Que este mensaje sea una advertencia para regresar a Cristo, para abrir la puerta, para invitarlo adentro. Vamos a orar. Señor, recuérdanos que tú estás regresando y eso es más importante que saber cuándo estás regresando. El cielo es un lugar preparado para gente preparada y permítenos estar preparados. En el nombre de Cristo oramos y decimos amén. Próxima semana va a haber el rapto. Nos vemos entonces. Hasta pronto. Muchas gracias.